En este día nos encontramos con una nueva invitada, pues ella es Dulce María Garcete Granados, es una persona muy querida por quienes la conocen y ahora ustedes ya la van a conocer. Ella es natural de Asunción, de Paraguay, ¿no? Es magíster en elaboración de proyectos económicos y sociales, es contadora, tiene una especialización en economía aplicada, también profesora de inglés. Lleva 25 años ya en la docencia, porque es aquello que le apasiona tanto, ¿no? Trabaja en colegios públicos de secundaria, en 2 colegios públicos, y actualmente está enseñando las disciplinas de educación financiera, de economía, de contabilidad y de inglés. Bienvenida, Dulce. ¿Cómo estás, Dulce? Hola, qué lindo volver a verte y a escucharte después de tantos años, de esa hermosa experiencia también que tuvimos. Qué linda bendición, ¿verdad? Bueno, un placer agradecerte en primer lugar por darme esta experiencia, este espacio para compartir un poquito la, la- la experiencia que estoy teniendo como docente ya a unos años más, no más, a jubilarme también de mi trabajo en las aulas. Gracias. A las órdenes, querida colega. Muchas gracias, Dulce. Sí, Dulce nos comentaba algo. Tuvimos la oportunidad de conocernos algunos añitos atrás en Israel, en la ciudad de Jerusalén, y tuvimos una linda experiencia en una beca de educación para la ciencia y tecnología. Y bueno, y me da gusto de que el día de hoy esté con nosotros para que nos comparta sus conocimientos y también sus experiencias, ¿no? Dulce, ¿me podrías comentar o nos podrías comentar a todos para ubicarnos un poco, desde cuándo están en cuarentena en Paraguay y cuál es la actitud, cómo se están comportando los paraguayos? Nosotros iniciamos la cuarentena un 11 de marzo y verdaderamente lo digo con un orgullo patriótico, eh, nos estamos manejando de una manera maravillosa. El gobierno, y lo digo sin ningún ánimo político ni mucho menos, se están haciendo bien las cosas. La tarea se está haciendo bien, tanto en el papel del ministro de Salud y del Poder Ejecutivo. Todos ellos están cumpliendo, se pusieron los pantalones, como se dice. A la fecha de hoy tenemos solamente 11 personas fallecidas. Eso es algo de conocimiento internacional, que el Paraguay está con unos números sumamente positivos frente al COVID. Hemos cerrado nuestras fronteras, estamos en cuarentena de a poco, estamos haciendo en forma escalonada, en fases, trabajando, activando otra vez la economía y hemos iniciado la segunda fase que comenzó el 21 de mayo y vamos hasta el 15 de junio y así sucesivamente hasta completar la cuarta fase. Apenas tenemos 840, 838 personas infectadas. Y esos son nuestros números. Y el país está bastante bien. No debemos bajar los brazos de todas maneras, pero sí, hemos mejorado bastante en las prácticas de sanitación, que yo creo que sí era una materia pendiente también, ¿verdad? De los paraguayos, mejorar los hábitos de higiene, el uso de los barbijos. Eso ya es algo que tiene que formar parte del atuendo diario, el lavado de manos, la implementación de los lavatorios en las puertas de los negocios, de cualquier tipo de comercio, de cualquier establecimiento, ahí tiene que estar, ¿verdad? Y no permitir la entrada de nadie que no tenga el tapabocas, Así es, así en es. líneas generales. Qué importante es el buen comportamiento del ciudadano, ¿no? El respeto a las normas. Yo creo que este contexto nos ha permitido darnos cuenta qué tan buen ciudadanos somos, ¿no? O cuánto nos falta, ¿no? Y reconocer, identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que tiene nuestra cultura y cómo tenemos que mejorar, ¿no?
si obviamente no respetamos las normas que se han dado justamente para preservar en este caso nuestra salud y evitar que se incremente el número de contagiados, ¿no? ¿Qué pasa si no las respetamos? Ocurre lo que nos ha estado pasando a nosotros también, ¿no? Nosotros también empezamos nuestra etapa de cuarentena después de algunos días de haber conocido el primer caso, ¿no? Entonces, el 6 de marzo fue nuestro primer caso que fue dado a conocer, pero a partir del 16 de marzo nosotros recién empezamos con la fase de la cuarentena y el quedarnos en casa, ¿no? Entonces, sí estamos viendo también, no solo acá y a nivel internacional, esta gran debilidad que todavía tenemos algunos seres humanos y algunos ciudadanos de no respetar las normas, ¿no? Qué importante lo que tú dices, el buen comportamiento del ciudadano, y eso hace sentirse nos hace sentir orgullosos también de nosotros, ¿no? Qué Claro. bueno. Estábamos conversando también en el intermedio de que tú eres una maestra muy apasionada, a pesar de que eres contadora y tienes otras especializaciones y que podríamos estar imaginando que estás trabajando en, en una empresa dedicada solamente al rubro económico. Veo que te has dedicado más a la educación. Y uno de los Sí. cursos que me llamó la atención es el curso de educación financiera, ¿no? Ujú. Entonces, ¿nos podrías comentar, por favor, cómo vienes desarrollando esta materia? Porque educación financiera en tiempos de pandemia, yo lo veo, de hecho, muy interesante. Por favor, coméntanos. Bueno, el manejo del dinero, el manejo inteligente del dinero, cómo hacerme millonario, cómo lograr estabilidad en mi futuro. eh, Ese tipo de conceptos es algo que uno tiene que aprender, Jacqueline, y no nos enseñan. Durante generaciones y generaciones hemos visto cómo nuestros antepasados han sido esclavos, hemos sido esclavos de tantos préstamos, de usureros mismos, ¿verdad? Entonces, la sociedad en sí necesita educarse en términos financieros, ¿verdad? Porque si no, siempre el dinero va a parar en manos de los que manejan la información. Entonces, mira qué interesante que nuestro Ministerio de Educación y Ciencia comienza a trabajar con el sector privado en una labor mancomunada, social, en donde involucra a todos los sectores para la educación de los niños y de los jóvenes. Entonces, esta idea surge desde el Banco Central del Paraguay, desde los colegios, desde las aulas y desde la fundación específicamente de la Cámara Paraguayo-Americana, para trabajar en educación financiera. Me estoy remontando al año 2006, año 2006, en donde comienzan las primeras conversaciones de esta disciplina, ¿verdad? Ya para el año 2011 se incluye en la currícula, en la malla curricular. Y ahí es donde nace nuestra disciplina educación financiera. Y comienzan a haber algunas complejidades en las horas cátedras, y ahí es donde yo, profesora de contabilidad, me sacan algunas horas de contabilidad y empiezo a enseñar educación financiera. ¿Por qué? Por el perfil del docente. ¿Me explico? Entonces, me introducen a una fundación que también en esos momentos estaban en este conversatorio que te estoy diciendo que era un trabajo mancomunado. Aparecen así como quien dice personas muy interesadas de nuestro país y de nuestra juventud paraguaya, y empiezan a trabajar estas personas de la Fundación Principios de Vida a presentar unos manuales y sobre todo pidiendo la opinión de los docentes, de las personas que estamos finalmente frente
al campo de batalla, ¿verdad? Somos lo que nosotros vamos a decir, esto es útil, esto no es útil. Esto va a ser importante, esto no, ¿verdad? Entonces comenzamos a trabajar con la Fundación Principios de Vida y adecuamos materiales, porque muchos de esos materiales vienen de los Estados Unidos. Fíjate vos que en la primaria, los chicos en los Estados Unidos manejan el dinero. Estos niños te ponen un puesto de limonada y ya saben lo que es la venta, el costo, el beneficio, el precio de venta, el precio de costo. Manejan perfectamente el finalismo, la producción en serie. Entonces, ese tipo de conceptos, ¿verdad? Que nosotros ahora recién en un alumno del último año, ya para egresar, para salir del colegio, recién estamos enseñando. Entonces, con la ayuda de estos materiales adaptados a nuestra realidad, traducimos del dólar, lo llevamos al guaraní, le sacamos a Peter y le ponemos a Pedro, ¿verdad? Sacamos el Corner Avenue y le ponemos a una calle conocida de nuestra localidad. Entonces lo hacemos un poquito más autóctono, ¿verdad? Es así que tenemos nosotros un material con el que trabajamos en educación financiera. Yo personalmente hace 8 años trabajo con un material que es de la Fundación Principios de Vida. Y ese material es el que trabajan mis alumnos, ¿verdad? Están todos los contenidos más relevantes. Te lo voy a mostrar, Ok. es un cuadernillo de trabajo, es este. El Muy bien. material de la Fundación Principios de Vida contiene todos los ejercicios, lecciones. Es una presentación bastante económica, simple, es una presentación gratuita, porque la Fundación regala a los alumnos. Pero es una gestión que debe hacer el docente de educación financiera. Y Una pregunta, perdón, Dulce. ¿Y cómo lo has sí, contextualizado ahora? Porque ese libro ha sido planteado probablemente para una educación presencial, pero ahora que estamos en un contexto remoto, ¿cómo lo has contextualizado? Quizás nos puedes compartir una de tus actividades que has hecho con los niños, con los chicos, ¿no? por ejemplo, el contenido del ahorro, que es el capítulo 3. Esto lo estuve realizando en el mes de abril. Eh, todo lo estamos haciendo en estos momentos vía WhatsApp, ¿verdad? Con mis alumnos. Entonces, voy dando las directrices, ya sea en forma de texto o en forma de audio, y lo contextualizamos con una nueva redirección de esta situación, porque ahora tuvimos que redireccionar todo, Jacqueline. Ahora hay una nueva reinvención de la situación. El escenario ha cambiado 360 grados. No sé si exagero un poco, pero sí, tenemos que modificarnos porque las condiciones de la economía en nuestro país han cambiado. Entonces, la situación económica se ha modificado. Entonces, sí, el ahorro, por ejemplo, ahora es mucho más difícil porque está más difícil conseguir dinero. ¿Ah? Y el margen entre el ingreso y el consumo es casi nulo. Vamos. Entonces, vamos haciendo ejercicio, vamos mirando el capítulo con los alumnos eh, y nos vamos allí remando juntos, ¿verdad? Hay que acompañar al alumno constantemente, lo cual es también bastante estresante. Es bastante estresante porque ahora que ya no tenemos las clases presenciales, eh, bajo, la cuestión de que uno está en su casa, ya no tiene más horario. Entonces, eh, estamos como más estresados también en ese sentido. Pero bueno, eso con el ejemplo del ahorro, ¿verdad? Después también trabajo otra actividad muy interesante que es el portafolio. El portafolio económico son recortes de periódicos que se debe procesar uno por semana y se entrega al final del mes. ¿Ok? Y en estos momentos la prioridad es detectar, resaltar, analizar los casos relevantes de la economía en medio de la pandemia.
¿cuáles son las actividades económicas que están surgiendo? Esa es la pregunta. ¿Ah? ¿En qué se está reinventando la gente para trabajar? Entonces surgen las respuestas de mis alumnos. Ah, la gente está fabricando más tapabocas. Ah, la gente está haciendo detergentes, está fabricando más productos de limpieza. ¿Ok? Entonces las personas volvieron a hacer comidas caseras y están vendiendo esas comidas caseras, las llevan hasta tu domicilio con todos los recaudos de sanitación, por supuesto, y etcétera, etcétera. Entonces se enfocan a ese tipo de actividades para generar sus ingresos y asimismo dejar un margen de ahorro, volviendo a ese capítulo. Y con respecto al portafolio, ellos siguen en los informes de los periódicos. Si no pueden comprar periódicos, tienen que ver la televisión y ven el informe del noticiero, apuntan el registro noticiero del horario del mediodía, el periodista era fulano de tal y estaba informando sobre tales y tales cosas. Pero todo está dentro de este marco pandemia, ¿verdad? De índole económico. Impacto en el país, impacto en la familia. Así vamos en el contexto microeconómico. Interesante lo que anuncias porque es verdad, ¿no? Estamos en una etapa de reinvención. Y lo que tú mencionabas me hace recordar a las tareas auténticas que nos propone Pedro Ravela, debido a que hoy en día, y también al aprendizaje significativo, ¿no? Debido a que hoy en día necesitamos justamente diseñar actividades, ¿no? Que se vayan desarrollando en 1, 2, 3, en 4 semanas, que tengan una mayor cantidad de tiempo, pero que sean actividades que impacten, y justamente estamos hablando de esas tareas auténticas que necesitamos que el niño o el estudiante de secundaria encuentre que son retos o desafíos en el cual le va a permitir desarrollarse y desplegar todas sus potencialidades, cualidades, competencias, ¿no? Para el logro de los aprendizajes. Entonces, en ese contexto, esta tarea que tú le vienes dejando a los chicos, definitivamente, ¿no? Es una tarea auténtica, ¿no? Relevante para el estudiante y definitivamente muy motivadora, ¿no? Porque ¿quién no se pone en este contexto de, y ahora? Muchos estarán pensando, ¿y ahora qué profesión voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a seguir? Porque como ya el contexto es incierto, ¿no? Hay una incertidumbre, entonces uno tiene que ir diseñando, y ahora qué demandará el planeta, qué demandará mi nación, mi región, el mundo en general, qué tipo de profesionales necesitará de aquí a 5 o 10 años. O sea, no, ya no estamos pensando solamente en el presente. Entonces hay un rediseño ahí, ¿no? En tu rol como docente, ¿qué cambios has experimentado? Y también, si has interactuado con tus alumnos, ¿qué te han dicho ellos? Hay de repente como una añoranza. Uno puede ponerse un poquito así nostálgico y decir, ah, pero yo no pedí esto, yo no estaba preparado para esto. Y sí, definitivamente es así. Hay una añoranza muy grande porque ese contacto face to face con el alumno, que es el alma de cualquier docente, las sonrisas de los chicos, ese griterío en las aulas, ese ambiente divertido, eso verdaderamente da vida. Y entonces, este tipo de trabajo ahora que estamos haciendo los docentes causa estrés, porque se te metieron en la casa, te metieron a tu vida íntima, a tu trabajo, a tu intimidad, a tu teléfono, a tu domicilio. Entonces, causa estrés. Eso uno. Dos, impotencia. Impotencia porque en mi caso, una vez más, yo me dedico al sector público. Entonces, mis alumnos que están en la educación media, nosotros denominamos educación media acá en el Paraguay, a la secundaria. Mis alumnos trabajan, varios de ellos en la zona del mercado eh, hacen servicios de delivery, venden cosas de frutas, verduras. Entonces, son chicos que ahora tienen que estar al día a día.
y no cuentan, por ejemplo, con el servicio del Internet. Ese es un tema que no pensaron aquí las autoridades, voy a decir, ¿verdad? No piensan, no pensaron en eso, ¿verdad? Nosotros mismos los docentes tenemos que estar pagando, por ejemplo, ahora nuestro servicio de Internet, ¿verdad? Pero el alumno, no digo luego el docente va a tener su salario y está todo bien, ¿verdad? Pero el alumno, Jacqueline, el alumno tiene que pagar la factura del servicio de Internet, ¿verdad? Y eso sabemos que pertenece a las empresas de telefonía. Eso no está liberado, eso no está liberado. Entonces, cuando no tiene para su saldo, que es lo que nosotros así denominamos coloquialmente, entonces no se conectan y no hacen, ¿verdad? Cosa que anteriormente en la escuela, gracias a Dios, había Wi-Fi. Entonces, la segunda cosa, ¿verdad? La impotencia, ¿verdad? De no poder llegar a esa conexión. Y la tercera situación que me da como docente es esa incapacidad también de no poder cambiar las cosas. Ya no puedo cambiar, no puedo. Y ya estamos así como quien dice, así es como vamos a estar, y ya nos toca este baile, porque la disposición está hasta fines de este año. Así es como vamos a manejar. Sea con la plataforma Teams, cuando se implemente, sea con el WhatsApp, que está por reventar el teléfono, así es como vamos a manejar, ¿verdad? Yo particularmente encontré una cierta terapia, vamos a decir, hace unos años, con unas manualidades que hago, que son unos mosaicos. Yo me relajo mucho con los mosaicos. Cuando me pongo así muy tensa, no. Antes hacía mucho ejercicio, mucha gimnasia y cosas así, pero últimamente dejo aflorar un poco el arte y trabajo con teselas venecianas, que son vidrio, y trabajo también con azulejos, ¿verdad? Hago trabajos así, me relajo, y con eso más o menos canalizo mi tensión, para después otra vez estar relajada para continuar con mis cosas, porque tengo que atender mi casa, mis hijos y mis alumnos, ¿verdad? Tengo unos trabajos, A te ver, ¿puedes muestro, mira lo que mostrarnos? hago. Sí, muéstranos. Esto, por ejemplo. Oh, qué preciosa esa mariposa. Qué belleza. Se podría decir que este contexto de pandemia nos está permitiendo redescubrirnos y encontrar otras potencialidades que tenemos. ¡Qué belleza! Siempre hay oportunidad. Cualquier situación difícil, siempre hay que sacarle el provecho. Así es, efectivamente. Y creo que así como tú, muchas otras personas que están en sus hogares también deben estar encontrando eso, ¿no? Deben estar redescubriéndose y encontrando que tienen algunos talentos quizás que no los han dado a conocer todavía y este es el momento, ¿no es cierto? Claro. Este es el momento. Bueno, Dulce, me gustaría escuchar algún mensaje que quieras darle quizás a tus alumnos, a tus familias, a tus colegas y luego a los docentes en general de toda la región. Bueno, aquí no hay mucho que darle la vuelta a la cosa, ¿verdad? Aquí esto es un momento histórico, esto es un hito que nos está tocando vivir. Yo creo que tenemos que sentirnos muy bendecidos verdaderamente por esta experiencia que estamos teniendo toda la humanidad, que podemos hoy decir, yo viví en esa época de la pandemia. En aquel año 2020, yo me acuerdo, bueno, nosotros somos de esa generación, no importa la edad que tengamos. ¿M? Entonces, esto va para los alumnos, para los colegas, para las familias, para los padres de familia. Entonces, saquemos un provecho importante. Unámonos como familia, hagamos cosas interesantes, porque eso también es importante, ¿verdad? Causa estrés, ¿verdad? Las tareas, hay tanto estudio, y bueno, se hace lo que se puede también, finalmente, ¿verdad? No pasa nada también, se hace lo que se puede también, Jacqueline. Y después lo más importante es
potenciar las actividades en la familia, ayudar en la casa, tener una huerta, aprender la costura, la cocina, limpiar la casa, no sé, hay tantas cosas así, ¿verdad? Y no descuidar los estudios, eso sí también, porque no puede ser un año perdido, definitivamente, no puede ser un año perdido. Puede ser un año con ciertas contemplaciones, pero no puede ser un año perdido. Tiene que ser un año bien, bien invertido. Entonces a los alumnos hay que seguir estudiando, hay que seguir haciendo las tareas, no hay que bajar los brazos, hay que mejorar los hábitos de salud, los hábitos de higiene, y a los colegas, bueno, empezando por mí, no termina uno de aprender las cosas. Uno no termina de aprender. Esto es impresionante lo que a mí me toca aprender. Me faltan 3 años más o menos para jubilarme y lo que me ha tocado aprender con el niño mío que está, toda la tarea la hace en una plataforma también y todos los días tengo que sentarme con mi hijito de primaria a hacer también sus tareas. Entonces, y así, ¿tá? Todos los días aprendemos. Entonces hay que poner buena onda y seguir aquí, no en la lucha, no, en la victoria. Hay que seguir en la victoria porque esto va a pasar, pero el éxito siempre va a depender de la actitud que cada uno ponga. Gracias, Dulce. Algunas de las ideas que quedan marcadas en mí, o como ideas fuerza de esta entrevista que hemos tenido, y Dulce nos ha comentado, sería esa pasión que ella nos transmite por lo que ella hace, ¿no? Que en este caso es enseñar, transmitir todas sus habilidades, conocimientos a sus estudiantes, la pasión que también ella siente por vivir por vivir en paz, en armonía, en tranquilidad, y por eso es que no descuida tampoco a su familia, y eso es aquello lo que ella nos aconseja. Por otro lado, un término importante creo que es la reinvención. Estamos en tiempos de pandemia y tenemos que seguir reinventándonos, seguir encontrando y dando lo mejor de cada uno de nosotros. Siempre tenemos que aprender, nunca vamos a dejar de hacerlo. Y algo que también nos está solicitando ella es el tema de cómo las familias también tienen que reencontrarse, fortalecerse y ver que este espacio que tenemos debe ser rico para que se afiancen los lazos en los miembros de la familia, se conozcan más unos a otros. Y bueno, pues como ella bien nos dice, va a pasar, ¿no? Va a pasar y esto será historia. Entonces nos preguntaremos, ¿y cómo afrontamos la pandemia? ¿Cómo supimos dar lo mejor de nosotros? ¿Cómo, si fuimos resilientes o no? Entonces tenemos mucho, mucho mensaje que nos ha transmitido el día de hoy. Dulce, muchísimas gracias nuevamente. Un gran abrazo de verdad para ti, para los tuyos, ¿no? Y bueno, será hasta una próxima oportunidad Claro después de los que tiempos de sí. pandemia, probablemente, ¿no? Muy bien. Gracias. Y bueno, para todos ustedes, queridos amigos, si les gusta este video, favor de compartirlo, ¿no? Ya sabemos que tenemos una amiga más en Paraguay y es Dulce María Garcete Granados. Hasta la vista. Hasta la vista. Gracias. Gracias, Jacqueline. Chao, chao. Bye.